Buenas tardes para todos. Muchas gracias de parte de Fede Maderas por asistir al webinar de Generación EPE. En el día de hoy, trabajaremos un tema relacionado con los determinantes y lineamientos ambientales. La presentación estará a mi cargo. Mi nombre es Adriana María Pérez Guzmán. Soy la directora de la seccional Antioquia de Fede Maderas. Como profesión soy ingeniera forestal, tengo una maestría en bosques y conservación ambiental y otra en Derecho del Estado de los Recursos Naturales. Voy a proceder con la presentación. Mm, Quisiera proponerles como dinámica eh, que me pueden preguntar en la medida que vamos haciendo la presentación y en la medida que vamos haciendo la presentación, claro que yo no los voy a ver, entonces me pueden interrumpir. O no sé si de pronto Carolina me va avisando y yo puedo parar la presentación para dar respuesta. Y al final volvemos a dar un espacio para preguntas. Sí, señora, yo Mm, estoy aquí pendiente cuando levanten la mano para interrumpir. Listo, bueno. Ya estamos viendo la presentación. Bueno, muchas gracias. ¿Y me escuchan bien? Sí, señora, correcto. Listo. Perdón, voy a hacer algo acá. Estoy más cómoda así. Ahí están viendo la presentación y me escuchan bien. Sí, Bueno, señora, correcto. listo, gracias. Entonces, con esta presentación queremos hablar un poco desde la práctica, lo que son los determinantes y lineamientos ambientales en Colombia, sobre todo para el establecimiento o emprender un proyecto de cualquier actividad económica, incluyendo lo que son las plantaciones forestales. Em, Todo lo que les voy a contar aquí hace parte como de mi experiencia profesional, de lo vivido y de lo estudiado en estos temas y acerca de la experiencia que tengo aquí en Fede Maderas, que muchos me han consultado con relación a estos temas. Entonces queríamos ampliar un poquito el conocimiento de manera que tuviéramos algunas cosas claras con relación a lo que son los determinantes y lineamientos ambientales en el país. El contenido de la presentación, entonces, lo dividiremos como en dos partes. Una primera parte serán los determinantes ambientales. Hablaremos del tema de áreas protegidas, los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas y de otros determinantes ambientales. Y en la segunda parte vamos a trabajar un tema de alineamientos ambientales, como son las estrategias de complementarias de conservación, los suelos de protección y la ley segunda de 1959. Entonces vamos a comenzar con los determinantes ambientales. ¿De dónde nacen los determinantes ambientales? Los determinantes ambientales nacen de la Ley 388 de 1996. En el artículo 10, la Ley 388, que es la del ordenamiento territorial, donde están enmarcados todos los planes de ordenamiento territorial, llámese esquema de ordenamiento territorial o el mismo plan, habla de unos determinantes ambientales que obedecen a las directrices que entrega el Sistema Nacional Ambiental, es decir, las corporaciones autónomas regionales, el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, y además nos dice que son normas de superior jerarquía. Los determinantes ambientales, aquí quiero hacer un paréntesis y porque me parece importante que lo tengamos en cuenta, y son las competencias de los municipios y las competencias de la autoridad ambiental o de las CAR. Las CAR son las que gestionan y administran los recursos naturales renovables del país: agua, suelo, bosques, fauna y me falta uno. Bueno, y las competencias de los municipios en el ordenamiento territorial es el tema de los usos de la tierra. Es decir, la autoridad ambiental dice cómo se debe manejar el recurso y el municipio, mediante su plan de ordenamiento territorial, lleva esos manejos de los recursos naturales al tema de los usos del suelo. Entonces, los determinantes ambientales, entonces también dice que son norma de superior jerarquía.
Es decir, cómo se manejan los recursos naturales, como lo dice la autoridad ambiental, debe ser adoptado por el municipio en su esquema o en su plan de ordenamiento territorial. Luego, la ley 388, pues se queda corta porque solamente en el artículo 10 nos dice cuáles son los determinantes ambientales, pues nos menciona que deben existir unos determinantes de ordenamiento territorial, que no solamente son ambientales, sino que son de tipo de seguridad alimentaria, son de tipo histórico y arqueológico, bueno, existen muchos, pero entre ellos están pues los determinantes ambientales. Entonces se reglamenta esta ley con el decreto 3600 de 1997. Y en el artículo 2 expresamente dice acerca de los determinantes ambientales, dice, con el fin de garantizar el desarrollo sostenible del suelo rural en los procesos de formulación, revisión y modificación de los planes de ordenamiento territorial, los municipios y distritos deberán dar cumplimiento a los determinantes que se desarrollen en el presente decreto, las cuales constituyen normas de superior jerarquía en el artículo de la ley 388. Cuando el presente decreto se refiere a planes de ordenamiento territorial, dice el parágrafo, se entenderá que comprende todos los tipos de planes previstos en el artículo 9 de la ley 388. Esos temas previstos son esquemas de ordenamiento territorial y o planes de ordenamiento territorial, pero que todos también dicen que se pueden llamar planes de ordenamiento. Entonces, los determinantes nacen de acá. Es un determinante que le asigna la autoridad ambiental al manejo de los recursos naturales y que los municipios y los particulares pues tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, los determinantes están allá. ¿Cuáles son los principales determinantes ambientales o los que nos generan, los que implícitamente tiene la norma, que son determinantes ambientales y que hay que tener en cuenta? Son las áreas protegidas. Las áreas protegidas en Colombia están expresamente reglamentadas. ¿Y cómo es esa reglamentación de las áreas protegidas en Colombia? Las áreas protegidas en Colombia entonces nacen en 1992 con el Convenio de Diversidad Biológica. Aquí me voy a detener un poco. Como áreas protegidas es un compromiso que tiene Colombia con las Naciones Unidas mediante este convenio. Pero eso no quiere decir que desde el decreto ley 2811 no estemos hablando de áreas protegidas como son los distritos de manejo integrado de los recursos naturales. Pero con este convenio, Colombia y otros 190 países firman ese convenio de diversidad con el fin de unas metas para preservar, para proteger la biodiversidad del planeta. Colombia en el año 1994 entonces acoge el Convenio de Diversidad Biológica mediante la ley 165. Esto lo hace pues en 1994 y apenas por el año 2010, con el decreto 2372, que es el de áreas protegidas, reglamenta la ley 165 que adopta el convenio de biodiversidad biológica. Es decir, que hay todo un respaldo jurídico de las áreas protegidas y que si bien debo adelantarme acá, las áreas protegidas son responsabilidad de su gestión, pues de todos, pero quien las administran son las autoridades ambientales para las regionales y para las nacionales en el Ministerio del Medio Ambiente. El Convenio de Diversidad Biológica tiene en sí mismo unas metas que son las llamadas metas de Aichi. Son 20 metas. Las metas de Aichi de diversidad toman su nombre, como lo dice ahí, por una provincia en Japón donde se llevó a cabo la COP10. Bueno, son 20 metas, pero la meta número 11 tiene algo muy importante y es el compromiso en términos de áreas protegidas o de protección de los ecosistemas naturales. Aquí, ¿cuál es esa meta número 11? Dice, para el año 2020, o sea, para el pasado, pero que aún es vigente, era una meta que tenía el mundo para el año 2020 y era que al menos el 17% de las zonas terrestres o de los ecosistemas terrestres y de las aguas de interiores y el 10% de las zonas marinas y costeras estuvieran en áreas protegidas. Eh,
Para desarrollar este ejercicio, a ver, quiero entonces hacer la aclaración. El 17% de los ecosistemas terrestres, y no me estoy refiriendo a zonas, sino a ecosistemas, y enseguida les digo por qué. El 17% de cada uno de esos ecosistemas del que tuviera el país debería estar conservado mediante una figura de área protegida. Y el 10% de los ecosistemas marinos. Esta es pues la meta 11. Con Antioquia, Colombia, cuando inicia este proceso, lo primero que dice es cuáles son mis ecosistemas. Si algunos de aquí somos ingenieros, son ingenieros forestales y de las áreas afines, siempre habíamos hablado de formaciones vegetales, como eran las zonas de vida formuladas por Holdridge. Pero para este ejercicio, Colombia emprende, no lo hace con base en zonas de vida, sino que emprende una tarea de definir unos ecosistemas terrestres y marinos. Eso lo hace más o menos en el año, empieza a generar ese estudio como en el año 2007, que luego es retomado en el decreto 2372 y define los ecosistemas terrestres para Colombia y los ecosistemas marinos. Para hacerles un poco el acercamiento de los ecosistemas terrestres, es lo que comúnmente vemos por ahí que se llama el obioma del Caribe o zonobioma alto de los Andes. Esos son lo que llamamos los ecosistemas terrestres. Es decir, de cada uno de esos ecosistemas que en Colombia se definieron, se debería llevar a área protegida el 17%. Entonces, ahí empezó Colombia pues a tener como, a empezar a recorrer ese compromiso que había firmado ante las Naciones Unidas para la protección pues de la biodiversidad. Con el decreto 2372 que reglamenta pues la ley y que adopta el convenio de diversidad biológica, entonces tenemos que en Colombia más o menos 23 millones de hectáreas ya están en áreas protegidas. ¿Qué dato todavía no tenemos? Esos 23 millones de hectáreas, cómo están relacionadas con cada uno de los ecosistemas terrestres. Si con esos 23 millones de hectáreas ya cumplimos las metas de cada ecosistema, ya llegamos al 17 o estamos superando el 17% de cada uno de esos ecosistemas. A la izquierda ustedes pueden ver el mapa del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas está, el sistema, un momento, por favor, que esto me está molestando acá. El sistema de áreas protegidas en el país, quien lo administra y lo lidera, y no, el término no es lo administra, lo lidera, no lo coordina, es Parques Nacionales. Y retoma el nombre del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y allí existe toda una plataforma que todos pueden buscar. Allí las pueden encontrar las áreas protegidas por tipo o por departamento o por CARS. Entonces, existe una plataforma que se llama el Registro Único de Áreas Protegidas para Colombia. Es decir, si uno va a emprender un proyecto en Antioquia, en el municipio de Montebello, uno lo que debe hacer es consultar el RUNAP y mirar qué área protegida puede estar cerca o puede estar en el territorio donde yo voy a emprender mi actividad económica para saber si está en un área protegida o no. En el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas o en el RUNA, uno puede encontrar el acuerdo, el acto administrativo que adopta tanto la declaratoria del área protegida como la adopción del plan de manejo del área protegida, encuentra los CHEI de la zonificación, encuentra todos los actos administrativos que hacen parte de esta área protegida y encuentra el plan de manejo. O sea, si ustedes necesitan esa información, van al RUNAP y allá lo pueden encontrar. Entonces, ¿quién coordina las áreas protegidas en Colombia? Las coordina Parques Nacionales.
Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de áreas protegidas en Colombia? Las áreas protegidas en Colombia antes del 2010, todos teníamos, los que trabajamos en este tema, uno se inventaba como el nombre, uno era el que proponía si era un distrito de manejo integrado, o decía que era una vía parque, o le ponía bosque municipal, cualquier nombre. Con el 2372, entonces se dice claramente cuáles son las áreas protegidas en Colombia. Entonces se dice, las áreas protegidas se dividen en dos, en las que son públicas, es decir, las que son declaradas por por el Ministerio de Medio Ambiente o por las CARS, y las áreas de régimen privado, que son las reservas de la sociedad civil. Entre las áreas públicas, entonces pueden ser del orden nacional o del orden regional. ¿Cuáles son las áreas públicas del orden nacional? El sistema de parques nacionales naturales. Todas ellas son del orden nacional. Las reservas forestales protectoras, ¿como cuáles? La Reserva Forestal del Río Negro Nare, que se encuentra en el oriente antioqueño, es una reserva forestal del orden nacional. O la Reserva Forestal Protectora de los Farallones de Cali, es otra reserva del orden nacional. Y son administradas en términos de permisos ambientales por las autoridades ambientales, por las CARS. Es decir, la que está aquí en el oriente antioqueño, en los municipios de Guarne, Medellín y Envigado, y creo que Río Negro, los permisos no se tramitan ante el Ministerio del Medio Ambiente, sino que se tramitan ante Corantioquia o ante Cornare. Entonces, estas son del orden nacional. Y estas son las reservas forestales protectoras, que son muy distintas a las reservas forestales de la ley segunda. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces nos están confundiendo. Es que es un área de reserva forestal. Pero es que la ley segunda es un área que se reservó para el tema forestal del país. No es un área protegida. Aquí hay que tener muy claro a qué reserva forestal se está refiriendo. Si es a una reserva forestal de estas que están aquí en el decreto 2372, o si hace parte de las 7 áreas de reservas forestales de ley segunda. Y existen unas áreas de reserva públicas, unas áreas protegidas del orden público que son regionales, que las declaran las áreas protegidas, que las declaran las autoridades ambientales. ¿Cuáles están allí? Los parques naturales regionales, los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las áreas de recreación. Los parques, aquí debo hacer una anotación importante y está relacionada con las áreas, con los parques naturales. Los parques naturales, de acuerdo a la Constitución, no se sustraen. Es decir, un parque, los parques nacionales en su territorio es propiedad de la nación, es propiedad de todos. Pero realmente eso no sucede en la vida real. En la vida real lo que tenemos es que los parques nacionales pues ya tienen veredas completas, tienen fincas, bueno, tienen una serie de actividades y unos poseedores de esas tierras. Pero en la teoría, las tierras de los parques nacionales son de la nación, no debería existir nadie allí, pero realmente eso no pasa. Eso es uno de los conflictos a los que se ve sometido Parques en su diario de vivir en su misionalidad, en tratar de generar una coexistencia entre el Parque Nacional y las personas que ya están emplazadas en los parques. Cosa contraria sucede con los parques naturales regionales, que son declarados por la autoridad ambiental, que no son objeto de sustracción, pero que los territorios no son propiedad de la nación, sino que son propiedad privada. Aquí también es importante tener en cuenta que todas las áreas protegidas declaradas por la autoridad ambiental, por las CARS, son propiedad privada en su gran mayoría. Existen algunos predios que pueden ser de los municipios, que pueden ser de alguna institución, que se compraron con cualquier misión o con cualquier propósito diferente y que quedan dentro del área protegida. Entonces, las áreas protegidas en Colombia son estas y esta es su clasificación.
Debo decirles también que siempre hay una pregunta que ronda y es, ¿por qué mi finca es la que quedó en el área protegida? O por qué, cómo se elige el área, que un área sea protegida. Yo ahorita les contaba que nosotros tenemos el compromiso ante el mundo de llevar a área protegida el 17% de cada uno de los ecosistemas terrestres que cubren el territorio nacional. Existe bajo el decreto 2372, yo no lo traje expreso acá, pero dice que uno debe elegir unos valores objetos de conservación de resolución gruesa y otros de resolución fina. ¿Qué quiere decir un valor objeto de conservación? ¿Qué es lo que yo quiero conservar en ese ecosistema? Valores, y también dice cuáles son los principios y qué tipo de valores de conservación son los que se llevan al área protegida. Entonces dice temas de biodiversidad, temas de servicios ecosistémicos, por ejemplo, el agua es uno muy importante y que muchas se declaran por el tema de agua. Y estos de servicios ecosistémicos pudiéramos decir que son los de resolución gruesa y el ecosistema como tal, perdón. Pero existen otros valores objetos de conservación que son los de resolución fina, que son aquellas especies de flora o fauna que identificamos como unas especies sombrilla, que cuidando su hábitat en condiciones de vitalidad, de buena vitalidad, esos ecosistemas se pueden conservar. Es decir, ustedes han escuchado muchos hablar de una especie sombrilla que puede ser el oso de anteojos o el jaguar. Ese es muy general para todo el país. Yo en mi área protegida, cuando hago todos los estudios, yo defino con los muestreos de flora y fauna cuáles van a ser esas especies que se encuentran allí y que yo voy a generar esa integridad ecológica para yo poder tener claro cuáles son esas áreas dentro de mi área protegida que yo tengo que tener en preservación. Yo sé que todos estos conceptos son complejos, pero no dejo de decirlos porque me parece que es importante que se tenga en cuenta por cómo se estructuran las áreas protegidas. Entonces, las áreas protegidas tienen unos valores, objetos de conservación, que pueden ser de resolución gruesa, resolución fina, que pueden ser servicios ecosistémicos, que pueden ser especies de flora, de fauna, que me garantizan a mí la preservación de ese ecosistema. Recuerden que nosotros tenemos ecosistemas muy diversos, donde tenemos un gran número de especies con unas poblaciones muy bajitas, diferente a lo que son las zonas templadas, que tienen unas muy pocas especies, pero que están representados en un gran número de individuos. Por eso nuestros ecosistemas son tan sensibles. Entonces, tenemos los valores objetos de conservación con los cuales entonces definimos, aquí hay una especie y un ecosistema que la debo proteger de esta manera. El decreto también es claro en decir, vea, usted para garantizar la vitalidad de ese ecosistema y que realmente lo está conservando como patrimonio de la humanidad, usted debe tener en cuenta por lo menos 4 índices ecológicos, que son representatividad del ecosistema, qué tan representado está, si ya lo tenemos en el 17% o si realmente no tenemos la representatividad en áreas protegidas, todavía es muy bajo, todavía tenemos lo tenemos en peligro, que si no lo tenemos en área protegida se va a ir desapareciendo. Otro es la integridad ecológica, que está muy asociado al valor objeto de conservación. ¿Cuál es el hábitat? ¿Cuáles son esos nodos o bosques eh, no, tipo nodo en el cual vive esa especie? ¿O cuáles son la conectividad? O sea, hay que generar toda una matriz de resistencias con los requerimientos de hábitat de esas especies para yo poder garantizar que ese ecosistema realmente se está protegiendo.
La singularidad es otro de los indicadores que hay que tener en cuenta. ¿Por qué la singularidad? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Los estoraques, ese ecosistema que se encuentra en los Santanderes es singular, solamente está allá. Entonces es un ecosistema, es un ecosistema que se debe cuidar, porque si no lo llevamos a área protegida puede desaparecer y nos quedamos sin él. Y de alguna manera, si está ahí, es porque le da equilibrio a toda al territorio y a todo pues el planeta. Y por último está la representatividad de especies. ¿Qué tan representada está una especie? Una especie está en muchos ecosistemas al mismo tiempo o es endémica y propia de un solo lugar. Entonces, eso, la ley también le dice a uno, vea, con estos 4 indicadores, usted puede dar respuesta a que su ecosistema y con sus valores objetos de conservación y sus objetivos de conservación, usted va a alcanzar a tener unos territorios protegidos. Hasta ahí como la selección, pues, de cómo se hace un área protegida, que no sale, pues, del querer de la autoridad ambiental. En el artículo 19 del decreto 2372, como lo ven en pantalla, es el que dice que que las áreas protegidas son determinantes ambientales y que son norma de superior jerarquía. En ese orden de ideas, como son determinantes ambientales, cuando plazan a los planes de ordenamiento territorial, pasan tal cual los tiene los planes de manejo en su zonificación, en su reglamentación de manejo de los recursos y en su delimitación a los planes de ordenamiento territorial. Es decir, un plan de ordenamiento territorial donde haya una área protegida lo lleva a sus suelos de protección, especificando que es un área protegida. Es muy importante en la participación que hacen las empresas en la formulación de los planes de ordenamiento territorial, que realmente también quede expreso en el plan de ordenamiento territorial la reglamentación como está en el área protegida. Ellos no la pueden cambiar, pero muchas veces, por ejemplo, me adelanto, cuando tenemos un distrito de manejo integrado, nosotros perfectamente podemos tener una plantación forestal. Pero si no se lleva tal cual al plan de ordenamiento territorial, empezamos a tener pues ya problemas porque estamos cambiando la reglamentación o el determinante que dijo la autoridad ambiental. Entonces, hasta aquí es importante tener en cuenta de dónde nacen las áreas protegidas en Colombia y por qué se vuelven determinantes ambientales para los planes de ordenamiento territorial. Es muy usual que cuando estamos haciendo planes de ordenamiento territorial, los usuarios, planes de manejo de áreas protegidas, los usuarios se nos acercan y nos dicen, no, es que yo ya en la concertación del POT, yo ya cuadré la zonificación de mi área, de mi predio. Pues algo que también dice la norma es que una vez se hace un área protegida posterior al acuerdo del plan de ordenamiento territorial, el municipio debe modificar el plan de ordenamiento territorial y el acuerdo a lo que dice el área protegida. Por eso es tan importante que la participación de los actores cuando se está haciendo un área protegida, porque modifica el plan de ordenamiento territorial y no es solamente, no, es que yo ya en el plan de ordenamiento territorial lo tengo listo, no. Cuando uno saca un permiso de aprovechamiento forestal, una concesión de aguas, un vertimiento, una ocupación de cauce, siempre le van a pedir del municipio, le van a pedir el uso del suelo. ¿En qué uso del suelo está el permiso donde usted va a estar? Eso debe coincidir, porque también se nos frenan muchos procesos, porque cuando el determinante ambiental es uno y en el plan de ordenamiento no se ha cogido el área protegida, normalmente el trámite la autoridad no lo da porque el cumplimiento del determinante ambiental no está aplicado al plan de ordenamiento territorial. Bueno. En este tema de áreas protegidas me pudiera extender mucho rato, porque es un tema bastante extenso, pero sí quiero contarle lo siguiente. Un área protegida, entonces, consta de una delimitación, es un área, un polígono, pero ese polígono por sí solo nos dice que es un área protegida, pero a su interior tiene que surtir una zonificación que se da con un plan de manejo de la cuenca, del área protegida.
Y esa zonificación, también de acuerdo al 2372, está enfocada en dos grandes, polígonos. Uno es la designación de tierras para la preservación, o sea, tierras que a mí me aseguren esa área protegida, ese ecosistema, la protección de ese ecosistema mediante esos valores objetos de conservación que yo quiero conservar, que también lo hice pues con todos los indicadores. Unas áreas que por cualquier circunstancia no tienen un uso en bosque natural, sino que han sido transformadas, que por la necesidad para conservar el ecosistema tendrán que llevarse a restaurar, a restauración para que en el mediano y largo plazo se conviertan en unos bosques del tipo de ese ecosistema que asegure el valor objeto de conservación. Y otro cajón que es el de desarrollo sostenible. Y en desarrollo sostenible, entonces tenemos unas áreas que se llaman de aprovechamiento sostenible, donde dejan hacer algunas acciones, pero que ese aprovechamiento sostenible no puede diezmar las condiciones de la biodiversidad. Pero aquí en este desarrollo sostenible sí hay también un cajón muy importante que se llama desarrollo sostenible como tal, que es donde yo puedo generar actividades económicas con algunos manejos. Es decir, yo si tengo mi plantación en un área protegida que se llame Distrito de Manejo Integrado, yo puedo estar en un DRMI, en un Distrito Regional de Manejo Integrado o en un Distrito de Manejo Integrado. ¿Por qué puede estar en este desarrollo sostenible? Porque simplemente me dirán en la reglamentación de usos, me dirán, después de la cosecha no podrá dejar más de 6 meses descubierto el sitio donde hizo el aprovechamiento o para que usted pueda empiece a plantar su turno siguiente. También dirán cosas como no puede generar plantaciones forestal, debe respetar los retiros de hasta, normalmente tomamos 30 metros, los 30 metros que dice la norma, entonces le dirá, no puede tener las plantaciones forestales, debe respetar los retiros de agua. Últimamente, entendiendo las escalas a las que se hacen estos estudios, se está dejando en los actos administrativos que si el dueño del proyecto demuestra ante la autoridad ambiental que ese drenaje no existe en términos de de la red de drenaje, que los 30 metros es una margen muy amplia porque son canales de orden 1 o 2. Entonces, si uno demuestra esas cosas, pues lo solicita que la autoridad ambiental, esas áreas que se las tenía en preservación, se las pueda liberar a áreas de desarrollo sostenible. Para concluir este tema, Adriana, sí, perdón, señora. Adriana, tenemos la mano levantada de David Toro. David, hola, cuéntame. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escucho. La pregunta es, ¿en qué momento el propietario del predio puede acercarse a hacer como esa solicitud de, venga, ustedes están generando acá un distrito de manejo integrado, pero yo tengo la justificación de que al menos dejen mi área como zona de desarrollo sostenible? Eso uno tiene que estar pendiente del proceso de que vaya haciendo la autoridad ambiental con la socialización no sé, llamemos la zona de protección, sea un distrito de manejo integrado, ¿sí me hago entender más o menos como la Sí, pregunta? sí, sí, señor. Vea, existen dos momentos. A ver, o existen tres. Hay un primer momento cuando yo digo el bosque seco. Entonces vamos a hacer la corporación por algún motivo, la autoridad ambiental o el ministerio. Bueno, hacer un parque no es tan fácil. Me voy a ir a un parque regional, a una reserva o a un distrito de manejo integrado, que es lo más común por la transformación de las tierras que tenemos ya, de los suelos, sí, de las coberturas que tenemos. Entonces, la corporación dice, vamos a declarar bosque seco.
vamos a hacer un área protegida en bosque seco porque estamos perdiendo bosque seco, no hemos alcanzado las metas. Entonces empieza un primer estudio que se llama la declaratoria. Sí, yo voy a conservar bosque seco, pero ¿por dónde van a poner polígono? ¿Hasta dónde va? ¿Dónde? ¿Cómo? Entonces eso se llama el proceso de declaratoria. Que van allá donde se defina y mediante un estudio, entonces definen por dónde va ese límite y cuáles son esos valores objetos de conservación con los cuales se debe hacer el plan de manejo. Todo ese proceso surte un proceso de participación. Un proceso de participación que normalmente se va a territorio, la gente lo consulta, la gente va, se atiende las personas individualmente. Bueno, y la corporación lo publica en su página web y bueno, ese es como el proceso de participación. A veces no es tan fácil llegar a los propietarios. Se trata por todos los medios de que la gente se dé cuenta, por avisos de radio, bueno. Entonces, ese es un primer momento. Ese momento es supremamente importante porque el límite que se traza en la declaratoria es el límite del área protegida. Ese es el que queda. Entonces, en ese proceso de participación de la declaratoria es muy importante estar atentos y pendientes de que me expliquen si mi tierra va para esa área protegida, por qué, cuál es la variable, por qué, que me demuestre que eso realmente está. Y si no, ese es el momento para que el propietario lo pueda hacer. Y ahí se hace un primer acto administrativo de la autoridad ambiental que se llama la declaratoria. Bueno, pero esa declaratoria no deja de ser un polígono muy grande que no dice cómo se maneja ni qué hay que hacer. Entonces luego viene una segunda parte que es el plan de manejo. En el plan de manejo lo que se hace es decir la zonificación, cómo se va a manejar esa área protegida. No toda el área protegida puede ser para preservación. Es más, nosotros en muchos ejercicios de preservación dejamos muchas actividades que se puedan hacer al interior de esas áreas de preservación. Eso no es para dejarlo quieto, que se puede hacer investigación, recreación, acueductos. Bueno, hay una cantidad de actividades porque la idea no es dejar eso prístino y quieto allá, sino que realmente allá. Entonces, enfocándome en su pregunta, sigue el plan de manejo, que es el que dice cómo se debe manejar el área, cómo se debe zonificar, cómo se reglamentan el manejo de los recursos naturales. Ahí también hay un proceso de participación muy amplio. Pero resulta que usted mira, no, pues que yo nunca me doy cuenta, cuando eso sale ya uno tiene el acto administrativo porque fui a pedir un permiso. Como nosotros en el ejercicio nos hemos dado cuenta que esto pasa, entonces estamos dejando un parágrafo en los actos administrativos que si ya se adoptó el plan de, si ya se declaró, si ya se adoptó el plan de manejo y usted nunca se dio cuenta, pues pueda demostrarle a la autoridad ambiental que si le declaró esa área de preservación por un retiro o por la integridad ecológica del ecosistema, usted pueda demostrar que eso no está allí. O sea, posterior, o sea, cuando ya usted tiene todos los actos administrativos, usted pueda recurrir. Porque antes, cuando no dejábamos ese parágrafo, había que hacer todo un proceso de sustracción. Entonces, aquí estamos dejando como esa ventana de que usted pueda demostrar. Ahora bien, para muchas actividades, que el 2372 también lo dice, se puede sustraer el área. Es decir, eso lo hace mucho la actividad minera. Las vías, la infraestructura, sustraer un área a un área protegida para poder emplazar esas actividades. Pero eso se hace pues posterior a tener el acto administrativo del plan de manejo. Entonces quedan esas dos vías, o queda la sustracción o queda demostrar que te lo pasen a desarrollo sostenible porque por la escala o por la interpretación de las coberturas o por alguna razón técnica, tu área quedó en preservación y realmente debe pasar a desarrollo sostenible. ¿Te quedó claro, David? Sí, me quedó claro, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, entonces este es un determinante ambiental que siempre nos va a aparecer. Les recuerdo que Colombia tiene más o menos 23 millones de hectáreas ya en áreas protegidas. Otro determinante ambiental
son los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. Están reglamentados por el decreto 1640. Los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas también vienen desde el 2811 y durante todos estos años han surgido algunas normas que lo reglamentan, y la última es el decreto 1640. Y define para Colombia unas áreas hidrográficas o macrocuencas, unas zonas hidrográficas, unas subzonas hidrográficas o niveles subsiguientes y unas microcuencas y acuíferos. Eso realmente, pues, lo que les quiero decir con esto es que todo el territorio colombiano en alguna de estas cuatro categorías está, o sea, todo el territorio en una cuenca hidrográfica está. Y este decreto lo que hace es generar toda la reglamentación y vincular las guías para hacer los planes de ordenación y manejo de cuencas. ¿De dónde nace este decreto? Hay uno, el 1729 del 2002, modificaba algo del 2811, pero luego él se quedaba cortico en temas de amenazas y riesgos. Y si ustedes ven, este es expedido en el año 2012, posterior a la ola invernal del año 2010. Reúnen a nivel nacional unos expertos y les preguntan, bueno, este desastre tan horrible, ¿cuál será la mejor forma de prevenir estas situaciones? Y todos los expertos llegan que con los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, lo que llamamos PONCAS, son la mejor estrategia de planeación del territorio para el manejo del recurso hídrico. Entonces nace el decreto 1640. En su momento, paralelo, se crea el Fondo de Adaptación. Y con el Fondo de Adaptación se financian para Colombia alrededor de 70 planes de ordenación de manejo de cuencas hidrográficas que tenían muchísimos problemas. Aunque la autoridad ambiental ya venía haciendo algunos, hasta los mismos municipios lo hacían, pero esto le da las competencias para hacer los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas a las CARS. Solo que en su momento, pues con el Fondo Nacional de Adaptación, como estos estudios son tan costosos, pues entonces les financia los planes de manejo. Los planes de manejo de los PONCAS, ¿para cuál de estas cuatro categorías se hace? Para la tercera, para las subzonas hidrográficas. En Colombia hay aproximadamente 309 cuencas hidrográficas a las cuales hay que hacerles planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. Yo tengo el cálculo de los 70 del Fondo de Adaptación y algunas más, unas 20, 30 cuencas que hayan hecho las autoridades con recursos propios. Los planes de ordenamiento territorial, entonces, son también son norma en el artículo 23 del 1640, porque estamos enfocados en los determinantes ambientales, también dice que son normas de superior jerarquía y que son determinantes ambientales. Es decir, los PONCAS hacen lo mismo, se declaran, dice, vamos a declarar por tales y tales condiciones, vamos a declarar el PONCA del río Aburrá, que es lo que llamamos el río Medellín, desde el Alto de San Miguel hasta Puente Gavino, entra en declaratoria y sale un acto administrativo. Y luego, entonces dice, debemos hacer el plan de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas del río, o sea, el plan de ordenación de la cuenca hidrográfica del río Aburrá. Entonces, sale el plan de ordenación y manejo, también sale con una zonificación que enseguida la vamos a ver, y se vuelve determinante ambiental. Cuando se hacen las zonificaciones de estos planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, hay una zonificación, que aquí la tenemos, que son básicamente dos cajones grandes en el territorio. Unas áreas que son de conservación y protección ambiental y unas áreas de uso múltiple. Ese uso múltiple es más o menos un equivalente, pero menos restrictivo que lo que hablábamos ahorita de el desarrollo sostenible de las áreas protegidas. ¿Qué pasa? Ustedes en estas tablas que están viendo ahí, estamos viendo que en conservación y protección ambiental, ¿qué áreas se llevan a conservación y protección ambiental con la guía y como dice el decreto 1640? Entonces dice,
Primero, en esas áreas de conservación y protección ambiental, que además del artículo 23 me dice que es determinante ambiental, yo voy a llevar todas las áreas protegidas, es decir, todos los de DMI, todos los parques, todas las reservas forestales protectoras, todo se va allá. Aquí está en el descriptor del área, está todo lo que se va para allá. Entonces, mire, todo eso se lleva. Luego se llevan todas las áreas complementarias para la conservación, que lo vamos a ver en lineamientos ambientales. Las AICA, la ley segunda. Usted sabe lo que es el territorio que ocupa la ley segunda, las 7 áreas de ley segunda. Muchos de ustedes lo viven. Son unas áreas grandísimas. Las reservas de la biosfera. Hay una reserva de la biosfera que a mí siempre me llama mucho la atención, que es la de la Sierra Nevada de Santa Marta. Tiene 2.400.000 hectáreas. Tiene en su interior la ciudad de Santa Marta, la ciudad de Valledupar y la ciudad de Riohacha. Y es un área, una reserva de la biosfera. Cuando aquí la llevan a esa categoría de conservación y o protección ambiental, están pasando esas 2.400.000 hectáreas a conservación y protección ambiental. Y si miramos el artículo 23 del 1640, me está diciendo que eso es un determinante ambiental. Con esto que les quiero contar es que los PONCAS en su ejercicio en las cuencas hidrográficas quedan más o menos con un 70 o 80% del territorio en conservación y protección ambiental, con las implicaciones que eso tiene. O sea, cuando uno coge la ley y coge el instrumento y lo aplica de manera ortodoxa, miren lo que está pasando. En su momento, entre el año 2013, 14, 15, trabajé mucho en este tipo de ejercicios y no logramos por muchos medios. Yo representaba a la ANDI en 24 PONCAS en todo el país. No logramos que el ministerio revisara lo que les acabo de contar. Porque mire, si yo sigo contando qué hay en esas áreas de protección y conservación, están las áreas de importancia ambiental, están las áreas de reglamentación ambiental, están las áreas de amenazas naturales. Entonces, cualquier cosa en la zona andina que tenga una pendiente superior a 45 grados, eso de una te lleva. Entonces, simplemente en esta zona de amenazas le dice, si usted demuestra que la amenaza no existe, pues entonces lo pasamos a uso múltiple. Pero hay que hacer todo un estudio de amenazas para poder que te puedan pasar a uso múltiple. Normalmente, cuando uno coge estas áreas de conservación y protección y lo lleva y lo compara con la USDA, o sea, con la metodología de uso potencial, las plantaciones forestales pueden estar hasta en una clase 7. Aquí de manera inmediata te lleva a conservación y protección ambiental. Y lo otro que tienen estos planes de ordenación y manejo es que yo les conté cuáles eran las competencias de la autoridad ambiental y cuáles eran las competencias de los municipios. Los PONCAS, siendo competencias de la autoridad ambiental, de las CARS, definen usos. Ustedes lo están viendo ahí. Usted le dice que cultivos transitorios intensivos, cultivos. Eso es competencia de los municipios. No es competencia de las autoridades ambientales. Y los PONCAS llegan a definir los usos. El PONCA, con su espíritu de conservación del agua, lo que tenía que decir era cuáles eran, cómo se debía manejar el agua en estos territorios, en estas cuencas hidrográficas. Entonces, más que contarles el tema de las competencias, cómo la autoridad ambiental usurpa las funciones de los municipios, lo que les quiero contar es que el artículo 23 del decreto dice que esto es un determinante ambiental y que quiero que ustedes miren solamente la categoría de ordenación, la categoría de ordenación, de conservación y protección ambiental, todo lo que se lleva para allá. Dice, se lleva todos los suelos de protección y esto se vuelve cíclico. Si yo me traigo para la zonificación de los planes de ordenación y manejo, me traigo los suelos de protección de los POT, pero luego le digo al POT, coja la zonificación. Entonces, con este instrumento, yo personalmente tengo mis reservas por lo que les acabo de contar,
pero ¿qué es un determinante ambiental? Vuelvo al espíritu de esta presentación, y es que antes de emprender cualquier ejercicio económico en Colombia con este tipo de determinantes, lo mejor que hay que hacer es un estudio de determinantes y lineamientos ambientales. ¿Dónde estoy? No vaya a ser que usted esté generando todo todo un negocio con altas inversiones, como ya las conocemos, en un área protegida. O que le permitan un tema pues que fue muy público, lo que le pasó a CEMES con el DRMI de Alicante. Ellos ponen la planta, pero no tienen licenciado, sino como 8 hectáreas, que no es materia prima suficiente en el tiempo para esa planta, y su potencial de mina o de materia prima estaba en un DRMI que justo era estaban justo en una zona de preservación, no de desarrollo sostenible. Entonces usted hace todas unas inversiones y después el lío para quitar eso de ahí. Porque además técnicamente usted lo demuestra, pero socialmente también hay una serie de implicaciones que generan mucho desgaste y demora en la operación si es que lo logra sacar. Entonces, como les digo, el espíritu de esta presentación es esa. Ojo con todos estos instrumentos que son determinantes ambientales. Cuando se va a pedir un permiso, hay que leer la letra menuda de cómo se está reglamentando tanto el área protegida como el PON casi no dice cómo manejar. Si uno pide, si se puede o no, por ejemplo, hacer una concesión de agua en conservación y protección, que era lo que debió haber dicho. En las áreas protegidas, pues sí se dice y se reglamenta cómo se debe hacer el manejo del recurso. Existen otros determinantes ambientales, los más como claros y precisos son esos y que están pues en la norma y que son el ejercicio. Yo les traigo aquí un ejemplo de otros determinantes ambientales. Corantioquia, por ejemplo, tiene una serie de determinantes ambientales en su jurisdicción. Les traje la tabla de contenido de lo que ellos le entregan a los municipios cuando van a hacer los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. Miren todo lo que entra como determinante ambiental. Entonces, una estrategia de conservación in situ, cualquiera. Corantioquia tiene una muy clara, que es la que yo les pongo en la parte de abajo, que es el acuerdo del Consejo Directivo 017 del 1996, por medio del cual se declara área de reserva de recursos naturales la zona ribereña del río Cauca en el territorio antioqueño, es decir, desde la quebrada, desde el río Arquía en Caramanta hasta los límites de Bolívar con Antioquia en el municipio de Nechí. Todo el río Cauca al lado y lado, 1 kilómetro. Todo eso estaba era una estrategia de conservación in situ, que es un determinante ambiental de Corantioquia. Y ese determinante decía, usted puede hacer, pues sí, plantaciones forestales, puede hacer agricultura, puede hacer ganadería, y los valores objetos de conservación son el agua y el suelo. Pero cuando vamos a hacer, cuando se va a construir, por ejemplo, el proyecto Ituango, tiene que hacer un proceso de sustracción con todo lo que implica y vale un estudio de sustracción. Cuando se van a hacer las 4G, igualmente hay que hacer un estudio de sustracción y surtieron el estudio de sustracción. Entonces, mire, estos son otros tipos de determinantes que no están regidos por normas internacionales ni por normas nacionales, pero que en su autonomía las autoridades ambientales como administradoras y gestoras de los recursos naturales en el territorio lo pueden poner como determinante ambiental. Entonces uno tiene muchísimos riesgos. Muchos riesgos de que uno vaya a emprender su tarea, su ejercicio de actividad económica donde exista cualquier cosa de estas. Y este es el ejemplo para Corantioquia. Ustedes me disculpan que yo les traiga estos ejemplos, pues yo estoy en Medellín y son los ejercicios que tengo mucho más a la mano, que conozco muy bien. Pero conozco, por ejemplo, algunos ejercicios en el Valle del Cauca, en el eje cafetero, que también tienen determinantes ambientales que están por fuera pues, del territorio nacional. Bueno, me voy a devolver aunque ahorita lo voy a tocar, por ejemplo, las AICAS. Las AICAS son las áreas para las aves migratorias. Cuando las llevan aquí a los planes de ordenación y manejo, ahí lo podrán ver,
que los tenemos aquí en la zonificación. Ay, Adriana, tenemos una mano levantada de Adriana Feo. por favor, Adriana, cuéntame. Adriana. Buenas tardes, muchas gracias, Adriana. Es para preguntarte, cuando estabas hablando del desarrollo sostenible, en la posibilidad de desarrollar actividades económicas, ¿eso también se aplica a las reservas naturales? Cuando hablas de áreas protegidas, ¿la reserva natural es igual o sinónimo o digamos está dentro de la misma clasificación de áreas protegidas? Bueno, debemos saber a qué nos estamos refiriendo a una reserva natural. Con el 2372, como les conté, que es el decreto que reglamenta las áreas protegidas en Colombia, pues todos ellos compilados en el decreto pues compilatorio de medio ambiente, define cuáles son las áreas protegidas en Colombia, que son las que les enuncio ya, los parques nacionales, los regionales, los de RMI, los de conservación de suelos. No sé si te refieres de pronto a ley segunda o a qué te refieres con esas reservas naturales. Sí, gracias. Es que aquí en el Socorro Santander hay una reserva denominada El Caucho y se quiere mirar una posibilidad, por ejemplo, de volverlo como un atractivo turístico para que sea autosostenible o por lo menos empiece a generar ingresos, ya que está muy descuidado porque la administración pública, la alcaldía como tal, no le da recursos, entonces está muy descuidado aquello. Entonces la idea es como generar como una especie de zoológico o como, no sé, algunos animalitos o unos viveros, ¿sí? Algo que pueda generar algún ingreso, entonces pues quería saber si hay esa posibilidad en esa reserva. Yo creo que yo me volví a quebrar. Espérese. A ver, es posible que yo no conozco la reserva. Habría que mirar si tiene alguna figura de estas que estoy presentando aquí en las diapositivas. O si simplemente le dicen, no, es una reserva porque es un lugar que tiene unos atributos naturales que lo ameritan. O si tiene algún acto administrativo de tipo de la autoridad ambiental. Algunos consejos municipales, pero no están dentro del 2372, sino que lo llevan más bien como suelos de protección. Tienen algunos acuerdos de consejos municipales que declaran un área natural, pero no sabría esa que tiene. Pero si no lo tiene, lo que pudiera hacerse es una reserva natural de la sociedad civil. Es la que en la diapositiva les estoy mostrando, son las que se hacen a mutuo propio. Yo como propietaria quiero conservar estas tierras, yo hago todo un plan de manejo, el trámite se hace ante el Parques Nacionales Naturales y hago todo el trámite para volverme reserva de la sociedad civil. ¿Qué ventajas tiene ser reservas de la sociedad civil? Me permite hacer esas actividades que tú estás diciendo, hacer unas actividades que estén muy articuladas y armonizadas con los recursos naturales y la biodiversidad que hay allí y los servicios ecosistémicos. Y tiene una ventaja muy grande que muchas veces cuando las tierras no son explotables para una actividad económica por algún motivo, se declara como reserva de la sociedad civil y puede ser exonerada de impuestos. Entonces, hay gente muy altruista que motiva sus tierras a que sean reservas de la sociedad civil, que no es por iniciativa ni de la autoridad ambiental ni de ninguna de las instituciones del SINA, sino que es el propietario. Entonces, no conozco el caso particular, pero para darte respuesta, si te entiendo, si no es ningún acto administrativo, pudiera aplicar a una reserva de la sociedad civil y eso la hace también mucho más cercana a todos los procesos de financiación que tienen las mismas CARS para desarrollar actividades sostenibles en estos territorios. Muchas gracias, Adriana. Muy amable. Bueno, claro que sí. Bueno. Entonces voy a continuar. Entonces les conté que existen muchos otros determinantes ambientales que no vienen de la norma nacional o que son de la norma nacional, pero que en su autonomía la CAR dice esto pasa a ser un determinante ambiental, se los entrega al municipio y los debe llevar a los planes de ordenación y manejo
a los planes de ordenamiento territorial. Cuando usted va a sacar un permiso cualquiera, un permiso de aprovechamiento, un permiso de un acueducto o algo así, pues entonces se va a ver, le van a decir no, porque es un determinante ambiental, es un suelo de protección y no va a ser tan fácil si logra pues acceder a su permiso. Bueno, estoy un poquito, pero aquí creo que me demoro un poco menos en los lineamientos. Hasta ahí los determinantes ambientales. Entonces, como conclusión, en el momento de generar una expectativa de negocio con el escenario que les acabo de mostrar, que son muchas tierras con determinantes ambientales en el país, es mejor generar un estudio de lineamientos ambientales, un estudio de determinantes y lineamientos ambientales que me diga cómo estoy y sobre todo no es que me estén diciendo no, sino cómo lo debo hacer, porque yo tengo una planeación de negocio y aquí es posible que yo tenga algunas restricciones o algunas prohibiciones. Los lineamientos y ambientales, entonces, no son tan estrictos como lo vuelve el determinante que viene de la ley 388 y del decreto 3600, pero que sí están en el 2372. Y aquí retomo nuevamente las áreas complementarias de las áreas protegidas, que están en el decreto de áreas protegidas. Recuerden que yo en el PONCA les dije, vea, en el PONCA metieron todo esto en el mismo costal de protección, de conservación y protección, y eso lo volvieron un determinante ambiental. En el decreto de áreas protegidas no volvieron esto un área protegida, porque es que además son áreas muy grandes. Ya les conté la reserva de la biosfera de la Sierra Nevada, que son 2.400.000 hectáreas. En Los Santos, Santander, por ejemplo, hay una ICA que mide como 356.000 hectáreas. Pues eso se vuelve hasta inmanejable y realmente no tiene sustento llevar todo esto a una determinante ambiental como lo hace el PONCA. Entonces, el 2372 lo que dice hay algunas distinciones internacionales, como son los sitios Ramsar, las reservas de la biosfera, las AICAS, que son patrimonio de la humanidad, no son categorías de manejo de áreas protegidas. Mire que hay un articulado para esto. Pero ¿qué pasa con los determinantes ambientales? Los PONCA sí los vuelven determinantes. O sea, lo que no hizo el área protegida, el PONCA sí lo hace. Lo que dice aquí con relación a las autoridades ambientales es que deben priorizarse los sitios que están pues con estas denominaciones, deben priorizarse estos sitios atendiendo la importancia internacional reconocida con la distinción, con el fin de adelantar acciones de conservación que puedan incluir su designación bajo alguna de las categorías de manejo previstas en el presente decreto. O sea, yo tengo una ICA, que es los territorios para las especies migratorias. No es un área protegida, pero dice autoridad ambiental, vaya y mire si existe la necesidad. Además, no tiene que coger las 300.000 hectáreas, puede coger 60.000, 12.000, 10.000. Vaya y haga el estudio de declaratoria hasta dónde, pero no coger todas estas áreas tan grandes. Lo mismo pasa con los ecosistemas estratégicos. También hace la salvedad el decreto 2372. Entonces, mire que tanto los ecosistemas estratégicos como los páramos, los subpáramos, aquí no está, los manglares también son ecosistemas estratégicos, no están aquí directamente, pero todos estos ecosistemas estratégicos son lineamientos ambientales para el 2372. O sea, donde no haya un PONCLA declarado y adoptado, siguen siendo un lineamiento, téngalo en cuenta, mire qué plan de manejo tiene, cómo lo puede hacer, pero no lo elevan a determinante ambiental. Que ser determinante ambiental es cómo se maneja y tiene incidencia en todo el ordenamiento del territorio y el manejo de los recursos naturales. Otro lineamiento ambiental son los suelos de protección. Los suelos de protección son de la ley 388, o sea, los planes de ordenamiento territorial, y los suelos de protección pueden ser de una zona urbana, suburbana o de un área rural. Los suelos de protección tienen por obligación todos los determinantes ambientales, pero el municipio tiene la potestad que si alguna otra área que no sea determinante ambiental, él lo puede llevar a suelo de protección.
Es decir, un área que no tiene póncano, que no es área protegida, que no es un ecosistema estratégico, sino por cualquier otra característica que encuentre, él dice, no, para mi municipio esto es un área de protección, él lo puede hacer. Entonces son lineamientos ambientales, pero que no están elevados a determinante ambiental. Y por último, y aquí pues me excuso un poco con el tema de la ley segunda, que lo trae como un lineamiento ambiental, porque normalmente le dicen a uno, es que eso no es una figura ambiental, sino que es una reserva del recurso forestal para que se hicieron siete reservas para tener esa, valga la redundancia, esa reserva de recurso forestal en el país, y eso pues se visualizó desde 1959. Pero sí, es una reserva para la economía forestal de la nación, pero también dice que para la conservación de los recursos naturales renovables. Y dice que particularmente la protección de los suelos, el agua y la vida silvestre. Entonces, aquí también tenemos dificultades. Y dificultades cuando uno vuelve a los PONCAS y si ustedes ven, está en el área que dice áreas complementarias para la conservación, las áreas que ni siquiera dice cuál de las categorías, sino todas. Las reservas de ley segunda las lleva conservación y protección ambiental, y todo lo que esté ahí, de acuerdo a este artículo que les estoy demostrando, es 2372. Entonces, por eso traigo la ley segunda, porque normalmente me dicen, no, es que eso no es un área protegida ni es un tema ambiental. Pero traigo la razón, el propósito por lo que se hace, el tema de protección y sobre todo el tema de que he llevado a los PONCAS. Aquí unas pequeñas imágenes de lo que son las áreas donde hay reservas de la biosfera. Esa verde que ustedes ven a la izquierda es la de la Sierra Nevada de Santa Marta, la que les cuento de las 2.400.000 hectáreas, pero no menos importante esa que se llama Cinturón Andino, hacia los lados del valle. Esa es bastante grande. La Ciénaga Grande de Santa Marta, bueno, y la otra pues que es la de San Andrés. Están aquí también los sitios Ramsar y las áreas para las aves migratorias. Entonces, señores, esta presentación la hemos realizado con el propósito que les conté inicialmente, y sobre todo para generar en ustedes esa inquietud cada que se vayan a emprender nuevas áreas, a plantar una planta, cualquier actividad relacionada con nuestro sector, pues lo tengamos muy en cuenta para que no tengamos posteriormente de grandes inversiones, estar pues como en esas tensiones con la autoridad ambiental, y que son temas de todos los días. Eso todos los días nos llega, no, es que yo sembré. Bueno, porque esa es otra situación que se nos presenta. Cuando hacemos planes de áreas protegidas, muchas veces las coberturas que las hacemos a uno en 25.000, en la interpretación, las plantaciones forestales se interpretan como bosques naturales. Los viejitos, normalmente que lo hacíamos con fotografías aéreas, diferenciábamos muy bien en la textura de grises que era una plantación y que era un bosque, porque el uno era como crespito y el otro no. Pues teníamos nuestras maneras de identificarlo. Ahora con las imágenes de satélite, muchas veces esas bandas se confunden y van mostrando plantaciones, se confunden con bosque natural. Entonces uno las lleva a bosque natural cuando hace la integridad ecológica del valor objeto de conservación, lo pone como un nodo, porque una plantación de 1.000, 2.000 hectáreas pues es muy atractiva para un valor objeto de conservación. Entonces la pone como bosque natural. Usted me dice, ay, pero ¿por qué no van a cada sitio pues y verifican? Estamos hablando de 70.000 hectáreas, de 80.000 hectáreas, de 100.000 hectáreas. Se hace una verificación, pero no se alcanza el 1 a 1. Entonces, esas áreas de plantación las llevamos a bosque natural, se las dejamos en preservación. Entonces, es muy importante también estar muy pendiente con las autoridades ambientales. Yo le he aprendido a un empresario de madera, y es que con la autoridad ambiental es mejor trabajar con ellos de manera articulada que con un pool de abogados.
y es porque ellos mismos les dicen, vea, vamos a declarar tal cosa, va a salir el área protegida, estar muy atentos con toda la autoridad, con los ejercicios de ordenación del territorio que está sacando y sobre todo el manejo de los recursos naturales que están sacando la autoridad ambiental. En ese orden de ideas, esa era mi presentación. Cualquier duda, con mucho gusto. Recuerden que yo soy equipo Fedemaderas y estamos pues para servirle a todos los agremiados. ¿Alguna otra pregunta? No, señora, no tenemos preguntas en el chat ni manos levantadas. Bueno, entonces esa es la presentación de determinantes. Como les digo, como soy equipo Fedemaderas, cualquier consulta con cualquiera de nosotros, los colaboradores de la federación, me la hace llegar. Y bueno, eso es parte de nuestra tarea, contribuir a que el desarrollo de la actividad se haga de una manera mucho más tranquila y acorde con las directrices y determinantes ambientales. Feliz tarde para todos, feliz Navidad y feliz año. Muchísimas gracias. Igualmente para todos. Bueno, hasta luego, que estén bien. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Feliz Navidad a todos.